Hace muchos años, cuando estaba en sexto grado de la escuela, recuerdo que me reuní en una especie de plaza con mis amigos de aquel momento. Resulta que estábamos como en una especie de conversatorio, un montón de niños hablando de fútbol, de las pasiones de aquel momento, de jugar, de disfrutar un poco en aquel momento sin mayor tensión. Eh, y recordamos que unas horas antes, varios de los que estaban ahí habían visto un anuncio que había salido en televisión en la que se anunciaba que Brasil quería optar por ser la sede de la Copa del Mundo que unos años más tarde se realizó, que fue Brasil 2014. No se me olvida que entre todos los que estábamos ahí en aquel conversatorio, varios amigos míos que mencionaron que querían estar en aquel mundial, que qué bueno ir a Brasil, ir a vivir el mundial, estar en la gradería, gritar los goles, ser aficionado. Yo recuerdo que en medio de esa conversación yo le comenté a uno de mis mejores amigos que yo me veía en ese mundial, que a mí me encantaría estar en ese mundial y lo vi como un sueño, ese fue como mi primer sueño, pero que yo no me veía en esa faceta. Yo no sabía en qué faceta me veía, pero definitivamente lo visualizaba como algo diferente. Yo no me veía como gritando un gol en la grada, no lo veía como algo de esa manera como todos los demás lo veían. Yo percibía que me gustaba estar ahí, pero de otra forma. En aquel momento, cuando era un niño y demás, todavía no sabía que evidentemente esa iba a ser mi primera inspiración para convertirme en periodista deportivo. Unos años después, ya grande, ya pues evidentemente había hecho carrera como profesional, como periodista, me encontré a mi maestra de primer grado de la escuela. Me contó que ella habitualmente recogía el periódico La Nación en su casa, llegaba en las mañanas y buscaba en el cierre del periódico si yo firmaba alguna de las notas, porque ella sabía que yo en aquel momento, ya unos años más tarde, me había convertido en periodista y escribía notas. Entonces, que ella se sentía como muy ilusionada de saber que yo escribía artículos en aquel periódico, luego de que ella, pues evidentemente me había enseñado a leer y escribir. Resulta que en medio de la conversación empezamos a hablar sobre aquellos momentos y demás, y ella me contó algo que yo realmente no recuerdo, que yo realmente no recuerdo, pero me marcó mucho lo que ella me dijo. Me dijo, José Pablo, yo recuerdo que yo le pedí a todos los de aquella clase, los compañeros suyos en aquella clase en primer grado de la escuela, que se prepararan porque los iba a parar frente a la clase a que de alguna manera hicieran lo que querían ser cuando era grande. Y me cuenta mi maestra que cuando yo me coloqué al frente de la clase, lo que hice fue narrar un partido de fútbol, que me puse a describir una jugada y a narrarlo y a cantar un gol. Recuerdo que en la escuela coleccionaba datos, era fanático, los metía debajo de mi cama junto a pósters de futbolistas y recortes que hacía de estadísticas. También recuerdo que evidentemente coleccionaba álbumes de fotografías de los mundiales y por supuesto estaba siempre el sueño aquel de ir a la Copa del Mundo de Brasil después de que vi ese primer anuncio. Pero entonces, quizás usted se pueda hacer una pregunta con lo que voy a decir. Resulta que cuando llegué a quinto año de la escuela, a quinto año del colegio, opté por estudiar veterinaria durante un cuatrimestre. Entrar a estudiar veterinaria, me fui con un buen amigo que él sí tenía como esa vocación. Siempre recuerdo que él estaba totalmente entusiasmado con las giras, con el saber cuando se aproximaba la visita a una finca para ir a revisar unas vacas o el ganado o los cerdos o ir a una veterinaria a hacer una práctica para ver a los perros y demás. Recuerdo un día que nos preparábamos para una gira de un curso y mientras mi amigo alistaba las botas de hule para ir a meterse a la finca, yo lo que estaba haciendo era ver un partido frente al televisor de Haití contra Nicaragua de Copa Oro. Yo ese día, en medio de ver los ojos de mi amigo con esa ilusión de irse a la gira, y yo con esa frustración por dentro de decir, yo realmente lo que quiero ver es quedarme viendo acá este partido de Haití-Nicaragua, no me perdí un partido en esa Copa Oro. Lo primero que pensé, así, lo primero que pensé fue, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí?
me quedó que hay que aprender a leer las señales en la vida. ¿Cómo es que mi maestra de escuela sabía que yo había narrado un partido de fútbol? ¿Cómo es que coleccionaba estadísticas y las metía debajo de la cama? ¿Cómo es que hablaba de ir al Mundial de Brasil y que ese era mi sueño? ¿Y cómo llegué a quinto año del colegio y opté por estudiar veterinaria? Evidentemente fue un error. Tomé mi maleta, llené las cosas, me monté en el carro, llegué a mi casa, le dije a mis papás, les pedí disculpas, les dije que no podía aguantar ni un día más, que esa no era mi vocación, y al día siguiente estaba eh, matriculando periodismo, que fue la carrera que elegí. Recuerdo el día que mi jefe me avisó, llevaba muchos años de trabajar en aquel momento para el periódico Al Día, y mi jefe me dijo que no iba al Mundial de Brasil. Había trabajado extremadamente duro, me había matado, me había quemado las pestañas y mi jefe me dice, es que solo hay presupuesto para uno. Así que decidí mandar a otro compañero que tiene más experiencia que usted, que ya sabe lo que es cubrir grandes eventos y pues no podrá ir al Mundial de Brasil. Fue un golpe grande para mí. Faltando como unos, no sé, tal vez un mes, 2 meses para el Mundial, mi jefe me llama por aparte y me dice, vean, tenemos presupuesto, pero no total para su viaje, pero tenemos este presupuesto. Si usted consigue algo más, le podemos dar este presupuesto y que usted vaya y cubra el Mundial junto a su otro compañero. Casualmente yo en aquel instante era, además de periodista de prensa escrita en Al Día, era corresponsal de ESPN Radio para Costa Rica. Llamé a Estados Unidos donde estaba la sede, les conté mi situación y ellos optaron por poner la otra parte del dinero y me pude montar al avión y me pude ir a cubrir el Mundial. Ustedes se imaginarán, para alguien que soñó de ir a ese Mundial, tener la posibilidad de subirse al avión y estar ahí, lo que significa. Y fue increíble, no voy a decir lo contrario, fue una experiencia espectacular, fueron 40 días, conocí ciudades espectaculares, la gente extraordinaria, la experiencia con mis compañeros increíble, cubrir el Mundial más espectacular para Costa Rica en su historia. Recuerdo los vuelos con la Sele, viajábamos con la selección en el mismo avión y el ambiente era impresionante después de ganarle a Italia, después de ganarle a Uruguay, era como el ambiente perfecto en todo sentido, tener la posibilidad de hacer entrevistas a personajes que quizás uno veía por televisión, que los veíamos lejanos, pero que ahí los tenía a la par suya como para sacarle ese provecho. Y todo fue muy espectacular y demás, pero recuerdo que un día me contaron que había un jugador brasileño en una pequeña ciudad de Sao Paulo que se llama Santos, es una ciudad playera. Ese jugador estaba allí, entonces me tenía que mover como a unos 30 minutos para ir a buscarlo. Quería ir a contar la historia del jugador que había militado en un equipo de Costa Rica y que ahora veía a la Sele jugar en Brasil. Cuando ya me trasladaba rumbo al lugar en el que habíamos quedado de vernos, empecé a ponerle atención a la playa. Había una playa grande, así, imponente, muy bonita, un color como gris. Una playa, no había surfistas, una playa bastante virgen en todo sentido. Y empecé a caer en razón del montón de playas que me había tocado ver a lo largo de Brasil. Había estado en Arrecife, está lleno de playas espectaculares. Había estado en Santos, que había mucha playa, en Fortaleza, que había mucha playa, todas sedes en donde jugó la selección. Y ahí en Santos, cuando me había, en ese momento de transportarme, recuerdo que me quedé pensando, mira, estas playas están espectaculares, pero yo mismo me quedé como analizando la situación y dije, pero en Costa Rica también tenemos playas espectaculares. Eh, y me quedé pensando en Manuel Antonio, y me quedé pensando en Playa Santa Teresa, ¿verdad? Y me puse a pensar en pues, que Costa Rica también tenía playas tan increíbles como las que había en Brasil. Dentro de la cobertura que hacíamos para el periódico, nos daba un espacio para escribir una columna de noticias más light, más de temas de la vida cotidiana del brasileño y demás. Y resulta que opté por escribir una columna sobre ese tema, sobre las playas de Brasil, sobre las playas de Costa Rica, sobre lo que me había gustado de allá, sobre todas las playas que había visitado en Costa Rica. Regresé a Costa Rica, seguí la vida común y corriente. Y al tiempo, digo que a los meses, diría que casi un año,
Después estaba revisando los recortes de los periódicos, de lo que había escrito en el Mundial, de las crónicas y demás, ¿verdad? Un poco de nostalgia, tal vez recordar lo que fue aquella experiencia. Y me encontré con la columna de las playas, la que había escrito allá en Brasil sobre Costa Rica y las playas. Dice, de alguna manera se me prendió el bombillo y yo dije, ¿qué pasaría si me voy a recorrer cada una de las playas de Costa Rica hasta mapear el país completo y crear una base de datos de más de todas las playas que hubieran? Digo yo más de 200 porque fue en lo que en principio hicimos, pero de todas las playas que hubiera en Costa Rica. ¿Qué tenía que pasar para lograr eso? Lo primero que hice fue llamar a mi mejor amigo del colegio, Carlos. Los dos éramos de hacer rides de playas comunes, y le pregunté que si él quería entrar en esta iniciativa de irnos a recorrer playa por playa. De inmediato me dijo que sí, no titubeó. Nos montamos en el carro durante un año completo, uno por uno. Entonces nos íbamos a recorrer playas. Había días en que perdíamos los días porque decíamos, ay, nos llovió, entonces las fotografías quedaban de baja calidad por la propia lluvia, pero era básicamente montarse al carro, detenerse en una playa, llenar un documento, escribir, esta playa es para surfear, esta playa es para arena blanca, esta playa es para, no sé, porque hay algún espectáculo natural, llegan tortugas, llegan ballenas, y así fuimos creando una base de datos sin saber en ese momento en realidad qué era lo que queríamos hacer con eso. Nada más sabíamos que queríamos mapear el país completo. Eso era lo que queríamos hacer. Y estuvimos un año accidentado. Recuerdo una vez que nos metimos en una carretera en malísimo estado y el carro se quedó pegado. Tuvimos que ver cómo hacíamos. Otra vez en un parque nacional que el carro no logramos salir del parque y tuvimos que quedarnos ahí durmiendo porque no hubo manera de que el guardaparques nos encontrara. No, fue toda una aventura. Ya en medio de uno de esos viajes, a mí y a Carlos se nos ocurrió, dijimos, y no, creemos un buscador de playas de Costa Rica. Y así fue como nació la inspiración de crear GoPlaya. Yo nunca he creído como en las casualidades. Yo siempre he creído que todo pasa por alguna razón en la vida. Yo no creo que sea una casualidad que la primera inspiración de mi vida, que fue la posibilidad de estar en un mundial, sirviera para que al mismo tiempo me haya convertido en periodista, y tampoco creo que esa inspiración de ir al mundial haya provocado que naciera mi primer emprendimiento. Todo fue desencadenando una serie de factores que se unieron para que todo pasara, para que pudieras cumplir mi sueño de ir a mi primer mundial, para que pudiera escribir, para que pudiera estar en radio. La conclusión que yo saco de todo esto es que para cumplir los sueños hay algo que es esencial y que es inobjetable. Y es que la persona que quiera hacerlo debe encontrar su vocación. Eso es lo más importante de todo. No tiene que encontrarla hoy ni mañana, no tiene que encontrarla saliendo de quinto año de colegio. Usted puede equivocarse, tropezar, volver a caerse, volver a tropezar, pero llegará un momento en que la va a encontrar. Y usted tiene que aprender, y esta es la segunda enseñanza de esto, a leer las señales que hay en el camino para que usted encuentre esa vocación. Yo no quise leerlas al principio, porque alguien va a ser tan fiebre de coleccionar estadísticas, porque yo nunca vi eso, porque mi maestra de la escuela me veía narrando partidos y yo mismo no me veía así haciendo eso en mi vida, porque yo, sabiendo que mi gran sueño era ir a un mundial, opté por estudiar veterinaria. Yo mismo tengo claro que no veía las señales, pero el tiempo me enseñó a leer las señales. Cuando usted consiga leer las señales y cuando después logre encontrar su vocación, que empezará a hacer lo que le apasiona y que vendrán muchos sueños por cumplir. Porque yo no creo que en la vida haya un único sueño. Se trata de encontrar la vocación, de hacer lo que le gusta y a partir de ahí vendrán múltiples sueños, porque eso se trata de la vida, de estar en constante evolución. Somos seres en transformación. No se canse de buscar lo que le gusta, no se canse de buscar su sueño.